muchas veces caminamos con Dios, tenemos una vida con Él, conocemos de sus promesas y luego, poco a poco, nos vamos alejando de Dios. Dejamos de buscarlo hasta que perdemos nuestra identidad como hijos de Dios. Olvidamos sus promesas y con el tiempo estamos viviendo en un lugar diferente al que Dios tiene y quiere para nosotros. Y luego nos preguntamos, ¿y yo por qué estoy así? ¿Por qué me siento tan frío? ¿Por qué me siento tan lejos de Dios? Simple, porque olvidamos buscarlo, porque nos fuimos apartando, porque nos alejamos de su palabra y luego asumimos una nueva identidad y empezamos a caminar lejos de Dios. Permítame hablarle un poco más al respecto. Adán, el primer hombre, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Él era hijo de Dios. Su verdadera identidad era como ser espiritual, como hijo de Dios. Pero él fue engañado y le desobedeció a Dios. Génesis capítulo 1, verso 27 dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Es decir, la identidad que Dios puso en el hombre vino desde lo espiritual, tanto en el hombre como en la mujer. Y eso no se puede alterar, eso no se puede cambiar. Somos usted y yo seres espirituales. Pero le repito, fue engañado, le desobedeció a Dios y perdió su identidad. Se perdió esa conexión con Dios. Y de allí en adelante todos los seres humanos empezamos a vivir bajo la pérdida de nuestra verdadera identidad espiritual. Y esa pérdida de identidad espiritual es lo que ha llevado a este mundo a su perdición. Escuche lo que dice Romanos capítulo 1, verso 26 y 27. Es un texto muy fuerte para esta época, pero que es una gran verdad y viene de la palabra de Dios. Escuche lo que dice. Por causa del hombre perder su identidad, por causa del hombre apartarse de Dios, el mundo entró en una decadencia tal que perdió los valores, que perdió los principios. Ahora sí, permítame leerle lo que dice Romanos 1, 26 y 27. Dice que por causa de apartarse de Dios, fueron entregados a pasiones vergonzosas. Dice que aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Y dice Romanos 1, 26 y 27, recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío. ¿Qué me está diciendo Romanos 1, 26 y 27? ¿Que el hombre se extravió? ¿Que el hombre perdió su verdadera identidad espiritual? ¿Entró en pasiones vergonzosas? Todas las que usted ve en este mundo caído. Se perdieron los principios, se perdieron los valores y empezamos los hombres a cometer hechos vergonzosos. No solo en la parte sexual, apartándonos de lo que Dios había estipulado, sino también en la misma corrupción que vemos hoy en día, en el egoísmo donde cada quien busca pasar por encima del otro para lograr sus propósitos. ¿Todo esto por qué? Porque se perdió la verdadera identidad. Por esa misma razón, por perder su identidad, es que muchos viven alejados del verdadero propósito de Dios. Andan en la vida sin sueños, de pronto con una buena posición económica, de pronto con muchos beneficios a su lado, pero vacíos espiritualmente porque perdieron la identidad. Por eso muchos se encuentran amargados, confundidos, con nudos en sus pensamientos, con cadenas en su alma que les impiden avanzar. Por eso, por la pérdida de la verdadera identidad espiritual, porque fuimos creados a la imagen de Dios. Mire, y a eso fue que vino Jesús, a devolver eso que un día el diablo nos robó. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, esa comunión con el Padre la recuperamos
y volvemos a tener la identidad como hijos de Dios. Y si empezamos a caminar en sus promesas, en su propósito, pues la identidad la empezamos a recuperar. Pero repito, solo la recuperamos a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero crea también esto: después de aceptar a Cristo y de recuperar nuestra verdadera identidad espiritual en Dios, el enemigo de nuestras almas, el diablo, no se va a quedar quieto, porque su propósito desde el principio y hasta hoy es ese: robarnos la identidad, impedirnos cumplir el plan, el sueño, el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Por eso, Él va a tratar de bombardear su mente con pensamientos de derrota, de fracasos, de culpa. Y luego va a empezar a crear sentimientos contrarios a lo que Dios quiere y tiene para nosotros. ¿Y sabe qué sucede? Que si usted y yo le seguimos el juego a ese enemigo de nuestras almas, entonces, como lo decíamos al principio, entramos algo así como en un estado de fuga. Dejamos de confiar en Dios, dejamos de creerle a Él, a sus promesas, dejamos de vernos como bendecidos de Dios. Empiezan los pensamientos de derrota, de tristeza, de dolor, de amargura, y poco a poco nuestra identidad en Dios se vuelve a distorsionar, se vuelve a perder, hasta que terminamos lejos, repito, de lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Resultamos en otros caminos, en otros lugares que no son para nada provechosos. Por eso Jeremías, en el capítulo 15, verso 19, dice que aunque estamos en este mundo y rodeado de situaciones difíciles, de personas difíciles, de situaciones que nos quieren apartar y robarnos la verdadera identidad, por eso Jeremías 15, 19 dice que ellos son los que tienen que convertirse a nosotros, mas nosotros no convertirnos a ellos. Eso es lo que dice Jeremías, capítulo 15, verso 19. Repito, mi amiga y mi amigo, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, donde el enemigo de nuestras almas no está quieto y va a utilizar las circunstancias contrarias, la crisis, personas cercanas, para distorsionar nuestra verdadera identidad, para hacernos apartar de Dios. Recuerde, mi amiga y mi amigo, la causa por las cuales este mundo está en decadencia y la causa por la cual muchos seres humanos se sienten atados con cadenas que le impiden avanzar es por la pérdida de la identidad. Poco a poco nos fuimos alejando de Dios, de sus promesas, de sus caminos. Malaquías, en el capítulo 3, verso 7, dice algo bien interesante que es importante aplicar en nuestra vida el día de hoy. Y es: volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Le invito para que juntos hagamos una oración a Dios. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos das, nos regalas para hablar contigo. Señor, perdónanos si nos hemos apartado de ti. Perdónanos, Señor, si nos hemos dejado engañar en nuestros pensamientos, en nuestra mente, y poco a poco hemos dejado de creer. Poco a poco nos hemos ido alejando de ti. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, cuando dejamos que nuestros sentidos sean engañados. Perdónanos. Hoy decidimos, Señor, volvernos a ti. Hoy decidimos volver la mirada a ti. Señor, queremos caminar contigo, porque sabemos que nuestra verdadera identidad está contigo, Dios del cielo. Tú nos hiciste seres espirituales, con alma sí, con pensamientos también, con voluntad también, claro que sí, y que habita en un cuerpo físico. Sí, Señor, eso lo sabemos, pero también hoy reconocemos que lo más importante entre el cuerpo, el alma y el espíritu es esa parte que pusiste en nosotros, la parte espiritual. Y hoy decidimos acercarnos a ti para recuperar esa verdadera identidad. Fortalécenos, Dios, para no permitir que las circunstancias contrarias nos engañen y nos aparten de nuestra verdadera identidad.
Gracias porque tienes lo mejor preparado para nuestra vida, para nuestra familia. Hoy, Jesús, abrimos nuestro corazón ante ti. Te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Gracias por perdonar nuestros pecados en la cruz, por reconciliarnos con el Padre. Te pedimos, Cristo, que escribas nuestro nombre en el libro de la vida. Y gracias porque a través de tu resurrección hay una nueva vida y una nueva esperanza.